Bienvenidos a esta nueva entrevista, nueva conversación en Litoral Press TV. Hoy vamos a conversar de dos libros, ¿cierto?, que han sido estrenados durante el último tiempo. Caleidoscopio, un superventas en Amazon, y también de Inmortal. La autora de este libro es Marcela del Sol, que nos acompaña el día de hoy en Litoral Press TV. Muchas gracias, Marcela. Hola Cristian, muchas gracias por tenerme aquí. Marcela es escritora y activista social, además de mujer, madre y otros ciertos títulos que aparecen en su introducción. Pero hoy día, cierto, queremos conversar de ambos textos. Uno que es el primero que vamos a enfocarnos, Caleidoscopio, que fue superventas en Amazon. Cuéntanos de qué se trata el caleidoscopio, esta figura, cierto, que uno tiende a mirar y van cambiando las luces y las figuras. Bueno, Caleidoscopio en su versión inglesa alcanzó estatus de bestseller en Amazon. Debo acotar que Caleidoscopio en español cambia de forma porque lo chilenicé para nuestra sociedad. Trata de una protagonista multidimensional, lo cual ya es raro en la literatura. Es una mujer que padece el trastorno de identidad disociativa, como yo en mi vida real. No es una biografía en absoluto, ninguna de las historias refleja ninguna de las mías. Este trastorno de personalidad disociativa es tener varias personalidades. Sí, lo que comúnmente se conocía, erráticamente se conocía como personalidades múltiples. En realidad tenemos una sola personalidad que se fragmenta. Perfecto. No es que de repente se multipliquen tus personalidades. La protagonista tiene también este trastorno. Lucía vive con ese trastorno también, y el libro refleja los desafíos constantes que ella atraviesa en su vida diaria por el hecho de convivir de una manera que no es neurotípica, digamos, en una sociedad que glorifica tanto lo uniforme, lo estándar. ¿Ella se da cuenta en algún momento que tiene este trastorno y comienza a vivir con ello? Ella está consciente del trastorno, no obstante no está consciente de las otras partes de su personalidad, no tiene conciencia, lo cual es un síntoma también real del trastorno. A veces tú estás co-consciente con alguien, sientes que estás como con otra persona, pero muchas veces no tienes conciencia de lo que tus otras partes, digamos, expresan, manifiestan. Tú llevas 23 años ya radicada en Australia. Un poco más de 23. 23 sí. años, por lo bajo. Sí. Ahora, y te lo pregunto y hago el punto de esta residencia tuya en el extranjero, porque es un libro que, no sé, por nombrar algunos, Las sombras de Grey, ¿cierto?, los deja como niños de pecho. Es un libro escrito bastante frontalmente y directamente, en especial en el ámbito sexual. Sí, es un libro que habla en términos muy reales y muy crudos. Yo no sé si crudo es la palabra apropiada, porque para mí es simplemente en un tono bastante verídico de cómo tratamos nosotros el sexo en detrás de puertas cerradas, ¿no? Tiene un elemento erótico bastante fuerte, habla mucho del empoderamiento sexual femenino. El libro está basado en la vida de una mujer, y es un elemento que quise mantener y fortalecer tal vez de alguna manera, porque creo, es mi afán, digamos, dentro de mi activismo social como feminista, etcétera, manifestar que la mujer debe ser protagonista de su vida sexual, que la mujer ya no se le glorifique en el rol de ser subserviente al placer del hombre. O sea, es muy aún tabú hablar de una mujer que es sexualmente activa, una mujer que abrace su sexualidad, que la exprese de manera segura, de manera impetuosa tal vez, pero apropiada, sin salirse a los márgenes sociales de lo que es aceptable. Pero ahí entramos en otra conversación, porque creo que en Chile aún los márgenes sociales son bastante estrechos. Es que para allá iba, claro. Para allá iba, porque claro, esto es superventa en Amazon, está disponible, hay que decir, también en las librerías, en las mejores librerías, como se dice, sí, Caleidoscopio, sí, para la venta. Pero ¿qué diferencia tienes tú entre lo que ves de la sexualidad plena de la mujer en Australia, en países, ¿cierto?, de Europa también que conoces, y lo que pasa acá en Chile? Creo que la sexualidad
y el desarrollo de una mujer está directamente ligado a cómo la sociedad propia le permita desenvolverse. Vivimos en una sociedad en Chile, y digo vivimos porque paso gran parte de mi tiempo en Chile en los últimos pocos años. Veo que aún la gente tiene mucha ganas de hacer cambios, sobre todo las generaciones más jóvenes, pero aún estamos subyugados a cumplir con roles sociales preestablecidos por una cultura patriarcal. Aún se cree que una mujer que es apropiada debe comportarse de ciertas maneras, aún se cree que estamos en un ímpetu de empate, que si a mí me pega mi esposo está bien porque yo también le pegué a él. Aún estamos naturalizando muchos comportamientos que son absolutamente contraproducentes para el desarrollo productivo de cualquier sociedad. O sea, una mujer que es victimizada, una niña que es violada, no va a tener los mismos recursos emocionales y psicológicos de levantarse el otro día que una niña que ha tenido una vida segura, que no ha sido vulnerada, y eso impacta en la productividad de un país también. Entonces, hay tantos fenómenos en esta sociedad que no se están mirando detalladamente. Y ahí tenéis los fenómenos de, por ejemplo, la realidad del cename, que también ocurre en otros centros de acogida, que he visto. Creo que la mujer tiene mucha hambre de cambio, pero el hombre aún se siente de cierta manera amenazado. Y es por eso que creo que el privilegio que ustedes aún poseen debe ser reeducado, redirigido, porque también nosotras pensamos que automáticamente ustedes entienden de qué se trata la mujer, de qué se trata el feminismo. Veo sectores feministas que tienen mucha fuerza, pero su lucha está muy mal dirigida. Encuentro que replican la confrontación automática a la que nosotros nos enfrentamos con el hombre, por ejemplo. Hay mucha agresividad. Yo soy blanco de una agresividad tremenda por parte de mujeres, más que de hombres, en mis columnas, en mi trabajo, qué sé yo. Entonces, creo que hay una necesidad de educación, pero educación apropiada. Hablar el tema, ponerlo sobre la mesa, y ahí esto nos da como puente también, Marcela, la conversación de lo que es tu segundo libro, Inmortal, sí, que justamente habla de esta invisibilidad, de esta falta de tratamiento de los temas. Y bueno, cuéntanos, Inmortal con una T sobrepasando, ¿cierto?, en rojo a las demás fuentes negras. ¿Por qué? Bueno, Inmortal, ese hermoso diseño de portada, gracias a Culebra Negra de Editorial Desbordes, con fotografía de la gran Gabriela Rivera Lucero, que es una connotada fotógrafa feminista además. Fue hecha de esa manera porque quería demostrar cómo una parte del libro es inmoral, porque habla de abuso sexual en la primera infancia y en la adolescencia, transversalmente, con énfasis en sectores del clero y de las cúpulas económicas del país también. Entonces esa es la parte inmoral, donde se demuestran, son testimonios reales de abuso sexual, y luego la parte inmortal, que te demuestra cómo el poder de aunamiento de fuerzas con nuestras congéneres puede producir cambios completamente positivos en la sociedad, como tiene un elemento de sanación muy profundo. Por eso está Inmortal con la T en rojo, porque te demuestra cómo la parte del sexo, que puede ser algo tan hermoso, puede tornarse en algo tan pernicioso. La parte inmoral, y luego la parte inmortal, que es donde decimos somos mujeres y nos levantamos. Calidoscopio es un relato único, una novela. Sí, es una novela. Inmortal son relatos aislados y diferentes de protagonistas verdaderas. Sí, son 10 relatos son 10 historias reales de abuso sexual, en los cuales incluimos también la historia de Gabriela y la mía, que ambas hemos sido también víctimas de abuso sexual repetitivo. Pero no es solo eso, también te demuestra, al otro lado del libro, te demuestra cómo todas esas historias se hilvanan, creando un sistema de contención y de sanación, por decirlo de alguna manera, porque el abuso sexual es un dolor irresoluto, que resulta de la unión de fuerzas
femeninas. Interesante. Cuando veía, ¿cierto?, la presentación del libro, me di cuenta que en su primera página, ¿cierto?, está la dedicatoria a Nabila Rifo, y no solo eso, también está la respuesta de ella. Bueno, el libro... ¿Cuál es la vinculación con Nabila? Resulta, cuando yo estaba trabajando en Caleidoscopio, en su versión chilenizada, digamos, por una de esas cosas, cuando uno se dispersa y empieza a facebookear y todo eso, me apareció el juicio de Nabila. Yo no tenía idea de lo que pasaba en Chile, porque cuando me concentro en un libro tengo que hacerlo. Y yo estaba trabajando en un segundo libro alternadamente con Caleidoscopio, pero apenas vi el juicio me impacté de tal manera, no solo por la naturaleza del crimen, sino que por la fortaleza que esta mujer demostraba y demuestra. Entonces dije, no, este libro tiene que ver la luz ahora. Me puse en contacto con ella, apenas viajé a Chile y terminé mis compromisos, volé a Coyhaique, ella vino a verme también, ahora voy a verla otra vez, formamos un vínculo muy hermoso, y Nabila escribió el texto de apertura, digamos, que no es el prólogo del libro. Es un agradecimiento y una dedicatoria, como lo decíamos, ¿cierto? Cada cuento, el cuento de Martita, el cuento de Marcela, de Renata, está separado por fotografía en blanco y negro, donde apareces tú, desnuda en algunos casos, donde aparecen hombres representando a sacerdotes. ¿Cuál es el objetivo, ¿cierto?, de ir intercalando los relatos también con estas fotografías? Son bastantes y muy bonitas también algunas que ha hecho doña Gabriela Rivera. Sí, grandiosa Gabriela. También tenemos la participación de Julio Jung, que debo mencionar porque también, estoy tremendamente agradecida de su colaboración con nosotras. La fotografía, mira, veo que en una sociedad que tiene acceso a la educación, que estamos completamente a veces bombardeados con información con respecto al abuso sexual, etcétera, los casos del Sename. Nosotros en Chile como que glorificamos lo inmediato, la inmediatez. Lo que tenemos enfrente es lo que nos interesa ahora. No debiese ser así. Por lo mismo incluí a Nabila en el libro, porque quiero que su historia, su poder femenino trasciendan más allá del hoy. La fotografía pensé que sería un elemento, y lo ha sido, de mayor confrontación con el público, que los despierte, los remueva un poco más, porque vivimos en una sociedad que es tremendamente indolente a la trascendencia de un fenómeno tan importante. Lo inmediato estamos bien, todos nos levantamos, protestamos, tratamos de hacer cambios, espero que tratemos de hacer reales cambios, pero también aún preferimos mantener el silencio, y el silencio lamentablemente perpetúa estos comportamientos sociales tan nocivos. El silencio también mata, como dice una de las fotografías. El silencio también nos viola, tu silencio también nos viola. Perfecto, Marcela. Solo para concluir, contar que tú vas a estar en Chile hasta el 8 de septiembre. Hasta el 8 de septiembre. ¿Dónde estás realizando talleres, charlas de empoderamiento femenino? Cuéntanos de eso. Sí, la fecha aún está por ser decidida. Estamos trabajando con las grandiosas Andrea Zuckerman y Alexandra Vidal. Estamos definiendo fechas, terminando detalles, y vamos a tirar nuestro primer seminario antes de irme de Chile, obviamente. Después va a ser un poquito difícil, pero vamos a seguir estructurando de manera distante, digamos, los próximos seminarios a ser implementados aquí. ¿Y qué se busca en ese encuentro de empoderamiento femenino? Se busca tomar tu privilegio como hombre y redirigirlo, educarte. Creo que estamos obviando ver el hecho de que el hombre no tiene idea de lo que una mujer es, de las necesidades nuestras, de nuestra lucha. Entonces, Marcela, este encuentro, este seminario de empoderamiento femenino no está necesariamente dedicado a la mujer, todo lo contrario, a los hombres. Está dedicado a la mujer, está hecho por la mujer y desde la mujer, pero creo que el hombre no se va a extinguir mañana. Vamos a seguir coexistiendo, y ustedes van a tener que entender dónde estamos todos fallando. La mujer tiene derechos y ustedes están obstaculizando nuestro acceso a ellos. Entonces, empecemos por explicarles a ustedes cuáles son nuestras necesidades, por qué son necesarias. O sea, me parece a mí bastante básico tener que explicarle a la gente,
pero no hay pregunta más tonta que la que no se pregunta, y de esa manera también vamos a enfocar estos seminarios. Perfecto. Para que podamos convivir en una sociedad más ecuánime. Nos cuenta la fecha y nosotros aprovechamos también de difundirla ahí para que se pueda asistir y entre más gente vaya también y se converse este tema, es una ganancia. Y aprovecho, perdona Cristiana, aprovecho de decirte que la última presentación de Inmortal en Chile va a ser el 6 de septiembre en el Museo de los Derechos, de la Memoria y los Derechos Humanos a las 7 de la tarde, entrada liberada. Vamos a tener un conversatorio después de la presentación, un vino de honor, un cóctel, todos invitados. Y para mí es una ocasión de bastante significancia porque es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que encierra un montón de historias también que están directamente ligadas al abuso de poder y al abuso sexual. Sí, pues acá hemos estado con su director, el director Esteves, y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, una de las empresas que trabaja con Litoral, así que sí, yo estoy súper agradecida. Encantado también de que se junten tú, el museo y nosotros, ¿cierto?, en esta sinergia positiva para poder difundir este importante tema. Maravilloso, ¿Ves? Maravilloso. Sin saberlo todo suma. Absolutamente. Gracias, Marcela. Gracias a ti, Cristian, y a todos. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta entrevista en los diferentes canales regionales que la emiten desde Antofagasta, lugar natal, ¿cierto?, de nuestra entrevista, hasta la austral ciudad de Punta Arenas.